Buenas noches para todos los que por alguna vía del internet, de la televisión, de la radio, donde sea, nos están oyendo. Nosotros habíamos empezado hace 2 semanas a hablar sobre un proyecto que yo hice, teniendo en cuenta todas las señales que hay actualmente en el mundo sobre los últimos tiempos. Y pensando en esto y oyendo distintas conferencias y haciendo análisis de la Biblia, pues hice este libro que lo estoy exponiendo. En la conferencia pasada yo les di un ámbito general de lo que se componía el libro, de los distintos capítulos, del objetivo del libro y de las cosas que íbamos a encontrar en él. Yo traté de hacer el libro no solo dirigido a las señales del fin, sino también hacer un recuento de todo desde el comienzo del mundo hasta lo que será el fin. Porque creo que nosotros los cristianos y los que no son cristianos todavía lo necesitan, porque hay muchas dudas, hay muchas cosas que la gente todavía no entiende. En la noche de hoy vamos a hablar sobre el origen del mundo y el origen de la vida. Y miren, según ha pasado el tiempo y he ido analizando estas cosas, parece de pronto que la ciencia y la Biblia están en caminos distintos. Y no es así. La ciencia, porque la Biblia no ha cambiado y las enseñanzas bíblicas no han cambiado nada. No puede cambiar ni una palabra y hay de que la haga. Lo señala la misma Escritura. Y la ciencia es la que se ha ido acomodando a medida que va encontrando nuevos detalles, nuevas investigaciones, se ha ido acomodando a las enseñanzas de la Biblia y a las cosas que la Biblia plantea. Yo dije también en la conferencia pasada que la Biblia no es un libro de historia, ni de geografía, ni de física, ni de genética, ni de medicina. La Biblia es una guía espiritual que Dios, influyendo en los que la escribieron, se confeccionó para podernos guiar a nosotros hacia la vida eterna, porque la habíamos perdido. Con el pecado original y con el comportamiento nuestro, ya estábamos desechados totalmente. Pero Dios mandó a su Hijo y su Hijo nos vino a reconciliar. Y la Biblia es eso lo que quiere, eso es lo que busca, no es otra cosa. Pero como es un libro perfecto, como no tiene errores, pues lo que dice de historia es correcto, lo que dice de geografía es correcto, lo que dice de física es correcto, y así de cada una de las cosas. Y de profecías que son parte de la Biblia. Miren, la ciencia, para poder decir que una teoría o que algo que ellos plantean es cierta y que no tiene problema ninguno, tienen que cumplir 2 aspectos. Uno, que el fenómeno de que ellos estén hablando pueda ser repetitivo, es decir, que en algún momento se pueda repetir ese fenómeno. Si dicen que una vaca y un león dieron el ser humano, bueno, pues tiene que demostrarse con el tiempo que una vaca y un león producen el ser humano. Pero si eso no se puede demostrar nunca más, ya eso es una cosa que la ciencia rechaza. La ciencia también dice que el fenómeno debe ser observable, de alguna forma, o bien microscópicamente o bien macroscópicamente, pero el fenómeno tiene que ser observable. Y cuando los científicos demuestran algo o investigan algo, tienen que cumplir esos 2 parámetros. Primero, que ese fenómeno pueda repetirse y 2, que sea observable. Las teorías en la formación del mundo, en estos momentos, en orden de importancia, está lo que se llama la teoría del Big Bang. Ahí la tenemos ya, la teoría del Big Bang, que es la teoría que se mantiene hoy en día con más posibilidades, para los que son incrédulos, por supuesto. Pero da la casualidad que la teoría del Big Bang, el que primero habló de eso, fue un sacerdote llamado
de apellido Lemaitre. Pero cuando Lemaitre hablaron con él para ver si había algo que tuviera que ver con la religión, él lo que dijo fue lo siguiente: ¿podría acaso la iglesia tener necesidad de la ciencia? No, la cruz y el evangelio le bastan, pero al cristiano nada humano le es ajeno. ¿Cómo podría desinteresarse la iglesia de la más noble de las ocupaciones estrictamente humanas, la investigación de la verdad? Entonces él no veía que lo que la ciencia pudiera hacer con la ciencia pudiera estar en contradicción con la Biblia. Y él fue el que originó esta teoría del Big Bang. En resumen, para no entrar en cosas que son demasiado complejas, la teoría del Big Bang dice que en el comienzo de todo, existía una partícula pequeña, súper concentrada, súper llena de energía, que en un momento determinado explotó. Y esa explosión mandó partículas al resto del espacio, que a partir de ahí empezó a surgir lo que era el espacio. Y que esas partes de partículas se fueron uniendo entre ellas por aquí, uniendo por allá, uniéndose por acá, y empezaron a formar los planetas y a formar las estrellas. Y entre esos planetas y estrellas, como tenían gases también, se formó la Tierra. Y la Tierra, por tener gases y por tener agua y por tener una serie de cosas, que fue la única capaz de tenerlo, formó la vida. Esa teoría, que aún hacía grandes rasgos, porque le he dicho muy pocas palabras, es la más aceptada, radica de una cosa específica, de un primer problema. Y esa partícula original, ¿de dónde salió? ¿Quién la originó? ¿Quién la hizo? Entonces, todas estas teorías parten de algo que ya está. Entonces, ¿quién hizo eso? ¿De dónde salió eso original? Junto con Lemaitre trabajó Einstein, que todo el mundo sabe que fue un gran físico, con su teoría de la relatividad. Hay una foto, si podemos pasar la foto un momentico, donde se ven a Einstein y a Lemaitre. Están los dos ahí. Y del lado acá está Steve Hawking, otro de los grandes físicos de la era más moderna, de la cual también vamos a ver cómo él mismo, antes de morir, se reniega de todo lo que había dicho. Vamos a volver a la lámina anterior a esta. Esta primera teoría del Big Bang ya más o menos les di una idea de lo que decía. Decía que esta materia, después que explotó, empezó a expandirse por lo que hoy conocemos como universo, que la materia expulsada se fue uniendo entre sí, acumulándose y formando las primeras estrellas y las galaxias, que la principal duda de la teoría es conocer de dónde salió esa primera materia concentrada y si el universo seguiría en expansión, si todo eso ha seguido expandiéndose, o si por el contrario llegará un momento en que llegue a un fenómeno que, si bien esto se llamaba Big Bang, ahora se va a llamar Big Crunch, en la cual todo eso vuelva a unirse hasta llegar a la partícula fundamental. Como bien esta explotó y formó todo el universo, se piensa que puede haber un Big Crunch en el cual todo eso se reúna y vuelva a la partícula original. Y esto, que parece así de pronto una cosa difícil de entender, vamos a ver más adelante cómo, en cierta forma, a la luz de la Biblia, pudiera ser, con otra forma distinta, pero a la luz de la Biblia. La otra teoría que se mantiene actualmente en el mundo para el origen del universo es la teoría del estado estacionario, que fue propuesta por el señor Bondi, Gold y Hoyle. Esta teoría no cree que el universo esté en continua expansión, no cree eso, pero tampoco cree que tenga un origen y un final. Entonces, imagínese usted, descartando por lo tanto todo lo relacionado con la gran explosión. Esta teoría defiende que el universo siempre ha estado y siempre estará, no habiendo nacido de ninguna parte y nunca desaparecerá.
Bueno, eso es un poco difícil de entender. Lo único que sabemos nosotros que siempre ha estado, siempre existió y nunca desaparecerá, será Dios. Entonces, si esa teoría dice esto, entonces, de alguna forma me está hablando de Dios también, aunque no lo reconocen. La teoría inflacionaria fue propuesta por el físico y cosmólogo estadounidense Alan Guth en los años 80. Él utilizó estudios sobre los campos gravitacionales, etc. Guth pensaba que el origen del universo solo existía una fuerza y que al dividirse esta en las 4 fuerzas fundamentales se dio al origen del universo y consecuentemente el origen de la Tierra. Después está la teoría del universo oscilante de Richard Tolman en 1934. Dice que esta teoría dice que han existido muchos universos antes que el nuestro y todos nacieron con un Big Bang y desaparecieron con un Big Crunch. Y está la teoría de Stephen Hawking, que él dice que nuestro universo es uno entre muchos, pero el número total de universos es finito y los múltiples universos existentes son similares entre ellos. Miren, al principio, Stephen Hawking, acuérdense que es el físico este famoso que estaba en una silla de ruedas, él decía que el universo era infinito y que todo esto era sin fin. Y cuando él murió, ahora hace cuestión de 2 años y tanto, él dejó escrito, junto con su compañero de estudio, Thomas Hertog, él dejó escrito algo que decía: todo lo que yo había pensado hasta el día de hoy, lo descarto. El mundo es finito y tendrá un fin. Entonces, indirectamente, se acerca también a las cosas bíblicas. Es decir, que la ciencia, como que si esta es la Biblia, se fue alejando de la Biblia, se fue alejando, y ahora, aunque no lo acepta, no le ha quedado más remedio que irse acercando a la Biblia, aunque no lo acepta ello, pero de forma indirecta se va acercando a las cosas bíblicas. En cuanto a... Mire, por supuesto, por ejemplo, Stephen Hawking decía que prescindiendo del concepto de tiempo en el modelo matemático, que él pretendía explicar las condiciones físicas del momento de la creación. Miren, esto de prescindir del concepto de tiempo ya se prescinde en la Biblia desde el primer versículo de Génesis, cuando la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. No puede decir de ahí para atrás, no puede irse de ahí para adelante. En el principio. Ahí comienza a surgir el tiempo. Ahí comienza a surgir el espacio. Entonces yo digo, si los físicos de ahora, con todas las posibilidades que tienen de investigación, de descubrir del cosmos, de ver por telescopio, de hacer reacciones, de hacer ecuaciones, vienen a darse cuenta ahora de algo de esto, ¿cómo yo no voy a creer hace 6.000 años, hace 4.000 años, los que escribieron, que se dice que fue Moisés el que escribió el Génesis, cuando escribe esto en este orden, sin tener ninguna de estas ecuaciones, de estos hologramas, de estos algoritmos que tienen los matemáticos y los físicos hoy en día? ¿Cómo yo no voy a creer entonces que todo eso fue inspiración divina? Porque no hay otra forma. Ellos no pueden inventar. ¿De dónde iban a sacar las cosas? No las podían inventar, no podían decir eso por decir algo. Y dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, cuando Stephen Hawking dice, yo creo ahora de que no se puede prescindir del concepto de tiempo y espacio, está dándole la razón al Génesis 1:1. Hay teorías también del origen de la vida, ya no del mundo, que fueron los que hablamos. Está la teoría evolucionista de Darwin, que todos la hemos oído siempre, que pretendía explicar cómo la vida se había hecho más compleja a partir de una o pocas formas simples.
no explicaba y tampoco intentaba explicar cómo se había originado la vida. Sencillamente que todo salió de partículas de... Bueno, y esas primeras, ¿quién las hizo? ¿De dónde salieron? Nunca hay explicación para esto. La teoría del protoplasma de la década de los 70 y 80 del 1800 creían que la vida en esencia era una sustancia química simple llamada protoplasma, que podía ser fácilmente elaborada mediante la combinación y recombinación de reactivos simples, como el dióxido de carbono, el oxígeno y el nitrógeno. ¿Y de dónde salió el dióxido de carbono, el oxígeno y el nitrógeno? Si es que fuera así. ¿Y por qué no se han seguido formando vidas si el dióxido de carbono, el oxígeno y el nitrógeno existen en la naturaleza? ¿Por qué se paró entonces la creación? La teoría de la acción del azar, la cual manifiesta que durante un tiempo súper prolongado de la existencia del mundo pudo originarse la primera célula, así al azar, al azar. Pero fíjense ustedes que el científico Francis Crick, que era un físico y biólogo británico, que fue el que junto a Watson encontraron la estructura del ADN por primera vez, que es la base de la vida, la base de todo. Cuando oyó de esta teoría del azar, dijo: es más fácil ensamblar un Boeing 747 dentro de un hangar cerrado con un huracán adentro, a que la célula humana evolucione por azar. Es tan compleja esta que es imposible que evolucione por azar. Entonces la teoría del azar se cae. No es posible que sí. Cuando otro científico dice eso y hace una comparación tan grande que es más fácil armar un Boeing 747 que un avión de aquí hasta allá, dentro de un hangar y metiendo un huracán dentro del hangar para que todo sea difícil, va a ser más fácil a que una célula haga estos tipos de cambios. Está la teoría de la selección natural prebiótica, donde Oparin, que fue su líder, dijo que muchos gases de esto, hidrógeno, oxígeno, bla, 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 se reunían y con la acción de la luz ultravioleta exacta, se crearon las gotas de coacervado y las gotas de coacervado evolucionaron hasta el ser vivo. Cuando yo leo todo esto, que son teorías y que son de investigadores y que son las cosas que creen millones de personas en este mundo, yo digo, la única forma de creer esto es no tener el más mínimo conocimiento bíblico, porque no hay posibilidad de estas cosas. Estas cosas son demasiado teóricas y no cumplen los primeros requisitos que decíamos nosotros al empezar, que son que el fenómeno debe ser repetitivo. ¿Por qué no se sigue creando vapor de coacervado? ¿Por qué no siguen creándose protoplasma? Y que el fenómeno debe ser observable. ¿Por qué no vemos esas cosas pasando? Y llegamos entonces a la Biblia, ya vimos la ciencia. La Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, si Dios creó los cielos y la tierra, debemos de deshacernos de la idea de que alguna cosa sucede por casualidad. Porque la casualidad solo es la probabilidad estadística de que algo pueda suceder. No es ciencia. La casualidad es una probabilidad de que algo pueda suceder, pero es una probabilidad, no es algo real. La casualidad en sí no puede hacer o no puede crear. Solo un diseñador inteligente puede hacer y puede crear. Mire, hay una gráfica ahí sobre las fuerzas de... Ahí están. Las leyes gravitacionales que demuestran la creación perfecta de Dios. La fuerza de gravedad del universo es la adecuada. Si la fuerza de gravedad del universo no fuera la adecuada, porque se hubiera formado al azar, habría muchos problemas. Uno de los problemas que habrían fueran que reventaría el núcleo terrestre, que ahí lo tenemos, en la imagen de la izquierda.
reventaría, porque el núcleo terrestre tiene una presión interna enorme y está caliente, y lo caliente se dilata. Pero ese núcleo no puede reventar y la Tierra no revienta porque hay una fuerza que se llama fuerza de gravedad. Entonces, la fuerza gravitacional tiene que haber sido creada con inteligencia, no puede ser sola, no puede haber salido sola. Los planetas no podrían estar tampoco, reventarían, explotarían los planetas. El universo tiene una velocidad de la luz justo a la medida perfecta. El universo tiene una velocidad de la luz. Todos conocemos la velocidad de la luz. Cuando hablan de los planetas que están a 500 millones de kilómetros luz, o de segundos luz, como quieran decirle. Eso es enorme, eso es inimaginable para el ser humano las distancias. Porque si la luz, cuando yo enciendo una linterna aquí, demora en llegar allí, se podrán imaginar qué clase de velocidad tan grande, para que si en un segundo recorre 300.000 kilómetros, en 2 segundos recorre 600.000 kilómetros. Y 600.000 kilómetros de aquí donde estamos, posiblemente no sabemos dónde llega. Bueno, pues es la velocidad que debe de existir. Está hecha esa cantidad y esa cantidad. Porque si fuese menor, las estrellas, el sol, etcétera, la luz no llegaría a nosotros. O no llegaría, o llegaría demasiado rápido a nosotros. Y si fuese mayor, estos planetas que dan luminosidad enviarían demasiada luz. Entonces, ni lo menos ni lo más, tiene que ser exacta. Y esa de 300.000 kilómetros por segundo es la velocidad de la luz que Dios creó para nosotros. El universo tiene una distancia promedio entre los planetas perfecta. No puede estar aquí un planeta y el otro aquí, porque en algún momento se atraerían por la misma fuerza de gravedad y chocarían. Entonces cada uno se mantiene en un lugar perfecto, exacto, para que no hayan colisiones, para que no hayan explosiones. Y eso, si vamos a la teoría del Big Bang, que una partícula explotó y todo salió disperso, ¿cómo van a mantenerse? Si fue disperso, dice la teoría del Big Bang, eso va a lo loco por ahí para allá. Entonces, no hay forma de mantenerse después a esa distancia. La Tierra gira alrededor del Sol describiendo una órbita de 930 millones de kilómetros y gira a una velocidad de 107.280 kilómetros por hora, lo que supone recorrer la distancia en 365 días, que es lo que tiene un año, y casi 6 horas. De ahí que cada 4 años se cuente un año bisiesto, porque 6 horas de este año, 6 del otro, 24 horas, un día más. La molécula de agua posee una polaridad perfecta, ahí está también en la gráfica. El agua está compuesta por oxígeno, que está cargada negativamente, y por hidrógeno, que está cargado positivamente. Y el estar negativo y el estar positivo abajo es lo que le da una polaridad a esa molécula para que no se desintegre. Entonces, al azar también se creó esa molécula. Son cosas que son un poco difíciles de poderla tratar de entender a la luz de la ciencia sola. No es posible. Si la polarización de la célula, de la molécula de agua fuese mayor de la que tiene en estos momentos, el calor de la fusión y la vaporización serían demasiado grandes como para que existiera la vida. Y si por contrario la polarización fuera menor, pasaría lo mismo. La vaporización y la fusión fueran entonces demasiado pequeñas. Eso es física, eso no es Biblia, eso es física. Es así. El por qué tienen que tener un valor exacto. El por qué la velocidad de la luz tiene que tener un valor exacto. El por qué la fuerza gravitacional tiene que tener un valor exacto. La física demuestra que tienen que tener un valor exacto. La física lo que no dice es que Dios estableció esas leyes. Y nosotros decimos que fue Dios. No pudo ser el azar.
Esto nos lleva a concluir que no hay ninguna posibilidad de que el universo se haya creado a sí mismo sin un diseñador inteligente. Miren, como esto es un libro, y yo trato de tocar algunos temas nada más, yo no puedo ahondar mucho en esto porque se nos iría la noche nada más en esto. Pero en el libro, cada una de estas teorías yo las desgloso bien. Y demuestro el por qué no pueden ser. Y el por qué a la luz de la Biblia y a la luz de las Escrituras y de las enseñanzas y de las profecías y de todo lo que compone la Biblia, esto no puede ser así. Y vuelvo a decirle, y cómo todas estas teorías, a la larga, sin querer ellos que pase, van llegando a la Biblia. Concepto de espacio, concepto de tiempo, concepto de leyes, concepto de formación, concepto de la vida, concepto de espíritu. Y todo va volviendo a lo que la Biblia enseña, que una vez trataron de olvidarla y no darle la importancia. En el versículo 1 del capítulo 1 de Génesis, nosotros leemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el hebreo original, lo que dice, donde dice la palabra principio, y ahí está, donde dice la palabra principio, se lee Bereshit. Y Bereshit, en el hebreo, la traducción en el hebreo, quiere decir el comienzo de todo, aún del tiempo. Por eso yo pienso que muchas de las traducciones que se han hecho de la Biblia, de los primeros pergaminos y eso, quizás todavía debían de tener un poco de algunos arreglitos más para poner verdaderamente la palabra en hebreo o en arameo, el verdadero significado que tenía. Sí, es realmente, la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice mal, pero en el hebreo decía, en Bereshit, que quiere decir en el comienzo de todo, quizás un poco más explícito, en el comienzo de todo, incluso del tiempo. No había tiempo. De ahí para atrás no existía el tiempo, no existía el espacio. Ahora dice Hawking, el físico, que él entiende que efectivamente no espacio anteriormente, antes de la creación. Entonces él dice la palabra, antes no usaba la creación, el término creación. Dios creó el tiempo junto con todas las cosas. Y donde dice la palabra creó, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en hebreo, la palabra que se usa para producir de la nada. Entonces diríamos, en el principio, o sea, en el comienzo de todo, si usáramos el hebreo, creó, diríamos aquí entonces, produjo de la nada los cielos y la tierra. Si lo dijéramos como dice en hebreo, en el hebreo original. El hebreo original no dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice en el principio, o sea, en el comienzo de todo, en el comienzo del tiempo, se produjo de la nada los cielos y la tierra. No estamos cambiando la Biblia. En la Biblia muy clarito nos dice que el que le añada una palabra a esto le quite allá de él. No, aquí no estamos añadiendo ni quitando, estamos diciendo como en hebreo se traduce esas palabras. Y cómo le da un énfasis que a veces a nosotros no nos dábamos cuenta de esto. El problema es que crear es un atributo solamente de Dios. Porque crear es si yo creo una mesa, no, ya existe la madera, ya existen los clavos, ya existen prototipos. Yo no estoy creando una mesa. Yo estoy quizás, vamos a decirle, fabricando, copiando una mesa.
Crear es que yo de lo que no existe, de la nada, haga algo nuevo. Y eso fue lo que hizo Dios. De la nada creó. Es un atributo que lo puede tener Él nada más. ¿Qué ser humano tiene ese atributo? No conozco nadie. Claro que no. Claro, el pastor me dice que los masones dicen que Dios es el gran arquitecto. El problema es que el arquitecto trabaja con lo que está hecho, con lo creado. Dios es el creador. Es el único que puede haber dicho, de la nada voy a hacer esto. Y lo puede haber hecho de la forma que Él quiso hacerlo. Miren, si Él quiso de verdad crear primero una partícula pequeña condensada y hacerla explotar, y que de ahí se formaran los distintos planetas, el dueño, Él lo hizo así. La ciencia dice que fue así. La ciencia lo que no dice es que de aquí para atrás, ¿quién lo hizo? Y para lo que están viendo, la ciencia dice que de aquí, de esta partícula, se creó el universo, explotó y se creó el universo. Pero la ciencia no dice quién hizo esta partícula, de dónde salió. La ciencia no puede de aquí para atrás. Y de aquí para atrás es Dios. Es Dios, la única explicación. Es que no hay otra. Es que no hay otra. Dando énfasis a esta primera parte de la creación, el físico matemático y sacerdote Lemaitre, que fue el que creó la teoría del Big Bang, lo que pasa es que después todas estas otras gentes se empezaron a meter en esa teoría y le dieron un carácter un poco materialista, que no era lo que Lemaitre quería. Lemaitre era sacerdote, y él bien lo dice. Él dice claro en su libro que la iglesia no necesita de eso para existir. Lo que necesita es la cruz para poder existir. En un documento publicado en la revista Nature en mayo de 1931, Lemaitre dijo: si el mundo ha comenzado con un solo quantum, déjeme decirle, el quantum es la partícula más pequeña de energía que existe en el mundo, en el universo. Usted sabe que existen las moléculas, existe el átomo, existen los neutrones, protones, electrones, y existen el quantum. Y él dice, si el mundo ha comenzado con un solo quantum, con una partícula pequeña, que es la mínima cantidad de partículas, las nociones de espacio y tiempo no tendrían ningún significado al principio. Solo comenzarían a tener un significado sensible cuando el quantum original se hubiera dividido en un número suficiente de cuantos. Es decir, volvemos a la posición que cojo. Si esta era la partícula, el quantum, el tiempo no se podía medir acá. Solo el tiempo podía haberse medido de aquí en adelante. Y la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí comienza a transcurrir el tiempo, porque empieza la creación del mundo. Entonces empieza a crearse las bestias, la hierba, empiezan a pasar los días. Empieza a pasar el espacio, a ocupar espacio, toda esa serie de cosas. Y para aquellos que dicen que, bueno, que quizás entonces los días en ese tiempo eran de millones de años, no. Él hizo la noche, las tinieblas, y puso la luz para que alumbrara de día. Y la misma Biblia lo aclara bien, dice, y en el día se componía de día, de la lumbrera, y de la noche, las tinieblas. Y era un solo día. Entonces lo hizo en 6 días, como conocemos el día. Cada vez que pasa una noche y empieza un nuevo amanecer, es un nuevo día. No son millones de años un día. Ahora, cuando dice Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya vimos 2 palabras del hebreo, principio y creó. Pero ahora viene la palabra tierra. Pero da la casualidad que en hebreo la palabra que se usa en los pergaminos para tierra no es tierra como tal, es aretz. Ahí está también.
No sé si se verá mejor acá, creo que es un poco pequeño eso. Aretz. Y Aretz significa lugar seco o vacío. Quiere decir que cuando los hebreos hablan y dicen Aretz, ellos no están diciendo así sencillamente tierra. Ellos están diciendo, ese es un lugar seco y vacío. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y un lugar seco y vacío. En el principio, cuando no había tiempo, cuando no existía el tiempo. Es decir, como lo leeremos más adelante en el versículo 2 del mismo capítulo de Génesis, estos cielos y tierra estaban desordenados y vacíos. Lo dice el mismo Génesis. Había tinieblas, pero el Espíritu de Dios se movía sobre todo eso. Así lo dice la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Miren, las tinieblas no existen. Las tinieblas es la ausencia de la luz. Cuando hay luz, no hay tinieblas. Pero no es que las tinieblas yo pueda fabricar tinieblas. Yo fabrico el bombillo de luz y entonces si lo apago, esto queda en tinieblas. Si lo enciendo, no hay tinieblas. Pero yo no puedo fabricar tinieblas. No es posible. Entonces, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. No había luz, no había ninguna luz. Esta palabra abismo, cuando se estudia también la palabra abismo, habla del lugar donde están y estuvieron y sobrevolaban, vamos a decir, o pernoctaban todos esos ángeles caídos que fueron eliminados o desechados de la presencia de Dios por el mismo Dios, cuando Lucifer hizo lo que hizo. Y ellos se encontraban vagando, porque no había ser humano, porque los demonios solamente tienen poder cuando están dentro de algo, ya sea un animal o ya sea un ser vivo, un humano. El demonio solito, así, no funciona. La Biblia lo dice, no funciona así. Entonces el vacío, ese abismo, se refiere a esa zona. Entonces, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y la ausencia de luz, que la luz, dice Cristo, yo soy la luz. Y la ausencia de la luz estaba sobre ese abismo. No había luz, no había la luz, vamos a decirle, no material, sino la luz espiritual de Cristo. De Dios en este momento, aunque Dios y Cristo era lo mismo. Y a partir de ahí se describe el ordenamiento y composición de la tierra, así como el origen de la vida tanto de los humanos como de plantas y animales. En este libro de Génesis, que fue escrito por Moisés aproximadamente hace entre 4.000, 4.300, 4.500, por ahí, vamos después a precisarlo más, hasta llevándolo al tiempo nuestro, y que lo escribió bajo la inspiración y tutela de Dios, porque de lo contrario no pudiera haber sido. Se narra paso a paso la creación de la tierra y de los seres vivos, sin la más mínima posibilidad de un error cronológico, genético, arqueológico, biológico, astronómico, físico, químico, matemático. No hay un error de nada. El versículo 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, ya estaba Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, pero hay una palabra aquí que me pueden preguntar ahora. ¿Y las aguas? ¿Y dónde estaban las aguas? En ningún momento aquí dice, y Dios creó las aguas. Bueno, por lo menos aquí en el principio está hablando de agua. Bueno, cuando Dios creó la tierra, ahí estaban las aguas. ¿Y por qué lo podemos decir? Bueno, lo podemos decir por dos cosas. Una, lo vamos a sacar de la misma Biblia. Y voy a decirle primero la que es científica.
El agua, existe el planteamiento científico, entre comillas, de que el agua llegó a la Tierra por bólidos y meteoritos congelados que cayeron, se derritieron, formaron agua y esto, se enmudeció toda la Tierra hacia abajo, todo lo que es el manto, ya no está ahí la imagen, pero la imagen de la Tierra, la circunferencia, está el núcleo, que tiene 2 capas, está el manto y después está la corteza terrestre. Pero se ha comprobado, y está comprobado con fecha y con el trabajo y todo, que la unión del hidrógeno y la sílice, que todos conocemos la sílice, porque es parte de lo que se usa para la construcción, y es uno de los elementos más abundantes en la corteza y en el manto de la Tierra, cuando se unen a una temperatura alta y una presión determinada, forman agua. De hecho, el agua de mar está formada, es salada porque arrastra de las rocas, de los fondos, etcétera, las cosas de sílice y el sodio de la roca. Y el agua, se dice que la Tierra, estoy hablando de científicos, lo que dicen los científicos, la Tierra está llena de agua, sin haber llovido todavía en este tiempo. En este tiempo no se hablaba de lluvia ninguna, se hablaba que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. Ahora, la palabra desordenada en el hebreo original, porque en este versículo dice la tierra estaba desordenada, es tohu, T-O-H-U, que quiere decir tierra desechada o desértica. Y la palabra vacía en el hebreo es bohu, que significa hueco o vacío. Lo cual demuestra que hasta ese momento el mundo era inhabitable. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, eso era inhabitable totalmente. Recuerde que tiniebla es sinónimo de ausencia de luz, ya eso lo vimos. Ando buscando un versículo bíblico para demostrarles cómo en la Biblia sí nos habla de que la tierra crea su propia agua. Dice, por supuesto que Dios creó el agua y la creó como parte de la creación de la tierra, es decir, el agua salió de la tierra. Pero no obstante, si la única forma de que usted lo crea es en relación con la ciencia o por un método científico, entonces sepa usted que el planeta Tierra crea su propia agua desde la profundidad de la corteza terrestre. Así que cuando dice en Génesis que el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas, es porque junto con la tierra de por sí ya tenía el agua. Porque Dios no dijo tampoco, ni la Biblia dice, en el principio creó la tierra y creó el polvo y la roca y el sodio y el calcio y el magnesio. No, creó la tierra. La tierra está compuesta de todo eso. La tierra está compuesta con agua también. Entonces, lo creó todo ahí. Se hizo un experimento computarizado de reacciones en el manto superior terrestre entre hidrógeno líquido y la sílice, como yo les decía, la cual es una forma más común y estable en la Tierra. Esta simple reacción toma lugar a 1400 grados y ejerce presión de 20.000 veces más alta que la presión atmosférica. Y de ahí surgió el agua. Dice Isaías 45, 18. Dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. La creó para que fuese habitado, pero en ese tiempo todavía no la había habitado. Él tenía que acabar de habitar la tierra. Y en Génesis 1, versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día,
y las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Que nadie nos trate de confundir con el problema de que los miles de millones de años que se habla, bueno, si queremos que la Biblia sea así, está bien. El primer día de la Biblia, eso fueron 100 millones de años. Que en ese tiempo eran 100 millones. No, era un día. Lo dice la Biblia claro. La unión de la tarde y la noche. Y fue ese el primer día. Aquí no hay nada que inventar. Aquí está aquí todo. Y es como está aquí. Y este fue el primer día de la creación, constituido de tarde o mañana y noche. Y entonces, a partir de ahí, fue que comenzó a transcurrir el tiempo. El tiempo constituido por la suma de un tiempo para la noche y un tiempo para la etapa diurna, por lo que un día no era la suma de muchos ciclos de luz y de tiniebla, oscuridad, sino eso concluyó un día. Con el fin de hacer más fácil y más rápida la lectura de esta parte de Génesis, y con eso vamos a terminar porque es tanto y yo sé que es demasiado para cogerlo. Yo les voy a decir extractadamente que casi todos lo saben cómo fue la creación del mundo, haciendo algunos detalles. En el primer día, Dios crea la luz y la separa de las tinieblas. Esta luz es la luz boreal o luz del firmamento o luz del universo. Y esto está comprendido en los versículos 3, 4 y 5 de Génesis. En el 5, que es el último, dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. En el segundo día, Dios crea el firmamento, la expansión, las nubes por condensación de agua por encima de la expansión, porque Él divide la expansión divide, mejor dicho, y llamó a la expansión cielos. Esto se ve en el versículo 6, 7 y 8. Dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Separó agua hacia arriba y agua hacia abajo. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y yo digo, las aguas que están sobre la expansión son las aguas que están en las nubes. Y las aguas que están por debajo de la expansión son las aguas que están en la tierra. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Hasta el día de hoy, ustedes saben que hace poquito aterrizó una nave en Marte para coger muestras de... Se dice que Marte, por las fotografías que han llegado, tiene señales como de que hubo algún río, como de corrieron ríos porque quedan como las sendas así, de donde hubo un río. Pero nadie lo ha podido demostrar. Y agua no se ha podido encontrar. Entonces, esto ya es mi criterio, porque yo no creo que vaya a encontrarse vida jamás en la vida en ningún otro planeta, porque algo de esto nos hubiera dejado dicho Dios. Y yo no creo que haya habido agua tampoco cuando se dividió en la expansión. La expansión es como decir lo que vemos nosotros azul acá, y arriba están las nubes que se cargan de agua, de arriba viene el aguacero, de arriba vienen las lluvias, y lo de abajo son los mares y los ríos. Los ríos que salen de la tierra, de esta tierra que hablamos que produce el agua, y los mares que son de la misma agua de los ríos, pero que se han puesto saladas por la erosión de las rocas. Al tercer día Dios ordena las aguas que se unan en un solo lugar, y la tierra seca y el mar se separan. Ya hay tierra seca, ya hay mar. Se formó tierra y mar, separadas unas de otras, porque antes el mar estaba dentro de la misma tierra, el agua estaba dentro de la misma tierra. Sigue habiendo tierra ahora, sigue habiendo sigue habiendo agua dentro de la tierra, pero en lo profundo de la tierra con reacciones químicas. Se crea en este cuarto día. No, en el tercer día se ordena las aguas que se unen en un solo lugar, y la tierra seca y el mar se separan. Dios ordena entonces a la tierra producir hierbas, plantas y árboles frutales. Eso ya es el versículo 9, 10, 11, 12 y hasta el 13. Y en el 12, para leer uno de ellos, dice, produjo pues la tierra hierba verde
hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Esta palabra, según su género y según su especie, yo la voy a estar diciendo constantemente. Porque para mí esto es básico para entender la evolución del mundo y la creación del mundo. No es posible, como digo yo, que una mata de tamarindo dé mango. No es posible que una vaca dé a luz un león. Entonces, todo tiene su género y su especie. Y desde este tiempo, cuando todavía nadie había investigado de la genética, cuando todavía el único que estaba en el universo era Dios, Lucifer y los ángeles caídos y los ángeles de Dios, ya se está hablando de forma indirecta de la genética. Es decir, no es posible cambiarlo. Él creó, y Moisés cuando escribía esto tenía que estar en estado iluminado, porque Moisés no era un científico. Dice, hierba que dé semilla según su naturaleza y árbol que dé fruto, cuya semilla está en él, según su género. Según su género. El cuarto día Dios crea la lumbrera en el firmamento, en la expansión de los cielos para separar la luz de la tiniebla y marcar días, estaciones y años. Se crean el sol, la luna y las estrellas para alumbrar y definir el planeta Tierra, no para alumbrar el universo. Dios creó el sol para alumbrar el planeta Tierra, las estrellas para alumbrar el planeta Tierra, la luna para alumbrar el planeta Tierra, no para alumbrar el universo. Y tal es así que cuando los astronautas salen, es oscuro todo es oscuro para afuera. Llegaron ahora a Marte, la nave esta, y para la nave esta poder sacar alguna muestra y ver algo, tiene unos faroles intensos. Ahí no hay luz, no existe la luz. Y esto está de los versículos 14 al 19. Y vamos a leer, aunque sea de esto, el 18. 17. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Hay veces que la Biblia, y así me pasaba a mí, uno lee y la vuelve a leer, y la vuelve a leer, la vuelve a leer, y hasta que uno no hace así, empieza a escudriñar, como decía el pastor esta mañana, cuando él hablaba de que la Biblia hay que escudriñarla, no es leerla por leerla, es que empieza uno a darse cuenta de todo esto. Miren el rato que llevamos hablando de unos cuantos versículos nada más de Génesis. Y esto es saltándome yo cosas aquí. Fíjense cómo dice. Y las puso Dios, esas lumbreras, en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Él podía haber dicho para alumbrar el universo, pero no dijo eso. Para alumbrar sobre la tierra. Eso me hace a mí que pensar, a mí, a Daniel, el por qué yo pienso, y siempre he dicho que yo no creo que haya vida extraterrestre. Porque algo tenía que habernos dejado Dios, algún indicio de esa posibilidad. Y todo lo que uno lee no encuentro yo el indicio de esa posibilidad. Además, ¿cómo tendría que haber una Biblia para esa gente también? Tendría que haber ido un Jesucristo también a morir por ellos. Entonces se convertiría en una cosa un poco rara eso, ¿no? Dice que en el quinto día Dios ordena que el mar se llene de seres vivos, incluyendo los grandes monstruos marinos, y que las aves vuelen por los cielos. Dios crea a las criaturas submarinas y a las aves y los hace fecundos. Yo iba a hablarles de una imágenes que traigo ahí de por qué vaya, faltaría yo el respeto si yo diría, ¿por qué creó Dios primero los animales del mar y no los de la tierra? Faltaría el respeto a Dios. Porque Él sabe lo que hace. Él no podía crear primero los de la tierra y los del mar después. Si la ciencia atea y no atea, dice que el 80 al 90% de la composición de nosotros es acuosa,
que nosotros y los animales venimos de alguna forma del agua, de las gotas de coacervado. Si la ciencia está regresando aquí al Génesis, en vez de nosotros irnos para la ciencia es la que después que está inventando está regresando al Génesis, diciendo que salimos del agua. Él creó primero los peces y de los peces salieron y creó las aves también que volaban. Las creó por fuera, por supuesto. Pero nosotros conocemos que existen peces voladores. Nosotros conocemos que hay peces que salen del agua cuando en tiempo de sequía y se quedan hasta meses metidos en el lodo y no mueren. Y no mueren. Y peces que tienen patas y que caminan. Lo hay hasta en Cuba ahora que le están haciendo cría de eso para que la gente, la claria, creo que se llaman claria. Y existen, o sea, que están, no es que están evolucionando, no, es que están ahí, es que están indudablemente ahí. Y para darle un sentido a esto, era que estaban estas imágenes, por ejemplo, el pez de barro americano y el pez africano. Son peces, pero además de respiración branquial, tienen respiración pulmonar. Ellos tienen unos órganos que parecen pulmones. Y por eso estos animales necesitan estar saliendo cada rato a la superficie y respirar, y vuelven a estar abajo. Y vuelven a estar grande tiempo abajo. Pero necesitan coger el oxígeno. Y cuando se seca el lago o la laguna donde ellos están, entonces, donde quiera que estén, van abriendo un hueco, ahí se meten, sueltan una espuma de la boca, se llenan de toda esa espuma alrededor y ahí están hasta que vuelve la estibia otra vez, vuelve la lluvia y entonces ellos vuelven a salir. Estos peces son reales, estamos hablando de cosas reales, estamos hablando de fotografías de estos peces actualmente. Este y el pez africano, mírenlo ahí lo tienen. Incluso si van al internet van a ver cómo en algunos lugares de África, cuando viene la sequía, los africanos en esa tribu salen a buscarlos y los encuentran porque ven que hay un huequito en la tierra, que es por donde ellos están respirando. Y meten un palo y se ve cómo le meten el palo y lo sacan como si fuera un capullo grande así. Rompen ese capullo y allá adentro está el pez de este tamaño. Ese capullo lo formaron ellos con la espuma que soltaban para poderse abrigar ahí y quedarse el tiempo ahí. Y lo comen, y comen ese pez como un pez normal y corriente. Y ese fue en el quinto día. Creó los seres vivos en el mar, los llenó el mar, incluyó los monstruos marinos, que eso lo vamos a ver después cuando hablemos de los dinosaurios. La palabra dinosaurio no está en la Biblia. Eso en el 1800 y tanto, casi llegando a 1900, fue que se inventó esa palabra. Pero vamos a ver por qué decimos que sí. Que las aves vuelen por los cielos, Dios crea a las criaturas submarinas y a las aves y los hace fecundos, y los manda a que se reproduzcan. El sexto día, Dios crea a los seres terrestres de todo tipo y crea al ser humano a su imagen y semejanza. Eso está del versículo 23 al 27 del primer capítulo de Génesis. Y al séptimo día terminó Dios su obra, reposó y bendijo ese día. Yo creo que vamos a tener que dejar esto aquí. Me parece que este capítulo nos va a llevar como un mes por lo menos yendo a esta velocidad que no puede ser otra. Solamente les quiero dejar algo para pensar. Dice la Biblia, en el sexto día creó al ser humano y creó Dios al ser humano a su imagen y semejanza. En la lámina que dice las palabras que están en hebreo, si la puede echar atrás un momentico, que dice palabra, hebreo, significado, anterior a esa, ahí está. Dice que la palabra imagen en hebreo, como salía en los pergaminos, era selem.
Selem, con S. Selem. En los pergaminos hebreos, donde quiera que iba a decir imagen, lo que decía era Selem. Y cuando se fue a qué quería decir la palabra Selem, la palabra Selem en hebreo, quería decir esencia, sentimientos, fidelidad, solidaridad, capacidad de decidir. O sea, semejanza, imagen no quiere decir que somos como Dios, que tenemos una cabeza, dos brazos, esto, el color del pelo, los ojos aquí, las orejas. No, a Dios nadie lo ha visto. Cristo se hizo hombre para venir a rescatarnos. Se hizo hombre, pero Cristo es Dios y a Dios nadie lo ha visto. Entonces, imagen y semejanza no significa eso. Imagen significa esto, que nos creó con su propia esencia, con sus sentimientos, capaces de decidir, capaces de pensar, capaces de solidarizar con las personas. Esa es la imagen que creó Dios. Y nos creó a su semejanza. Y la palabra semejanza en hebreo se dice denut. Y denut, cuando se traduce del hebreo, quiere decir objetivos, deseos de hacer bien, anhelo de ayudar y de hacer justicia. Por lo tanto, entonces cuando dice la Biblia, nos creó a su imagen y semejanza, nos creó con el deseo de ayudar, de hacer justicia, de ser noble, de ser solidario, de ser fieles, de ser justos. Y así nos creó Dios. Después nos corrompimos. Después vino el capítulo 2 del libro, que es el origen del mal. Y todo eso se vino abajo. Terminamos con esto, pero resaltando una última cosa. Toda esta creación de 6 días tuvo una secuencia lógica. Primero, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, a partir de ahí empieza a transcurrir el tiempo y el espacio. La tierra estaba desordenada, estaba vacía, ahí no había nada. Y empieza Dios a crear las cosas. ¿Qué tiene que crear primero? Las hierbas, las frutas. ¿Para qué? Para que lo que crea después, que son los animales, tengan de qué comer. ¿Y qué tiene que crear después? El hombre, para que el hombre tenga de qué comer también. Imagínense si con la tierra vacía crea primero al hombre, al otro día estábamos muertos. O crea los animales, o si van a tener que comer entre ellos los animales, o nosotros comernos entre nosotros. Tiene una creación lógica. Y tiene una creación lógica en cuanto a la especie y el género. Cada uno en su género, cada uno en su especie. No es posible que el mono se transforme en hombre. Miren, los monos tienen 24 pares de cromosomas. Y el ser humano tiene 23 pares de cromosomas. Ya por ahí nada más, imagínese usted. Usted sabe que si usted une un león con una tigresa, se forma un ligre, que es ¿cómo se le dicen un felino, que es mucho más grande que el león y que el tigre. Llegan a medir hasta 4 metros de largo. Están en los zoológicos, hay zoológicos que lo tienen. Pero usted sabe que esos ligres no pueden reproducirse y que la gran mayoría nacen con malformaciones congénitas, con corazones con varias cavidades, mueren al poco tiempo, nacen con gigantismo, porque es que no, el león es león y el tigre es tigre. Pertenecen a una especie, felino, pero no son iguales. Los genes hay cosas en los genes distintas. Y gracias a los genes, para poder nosotros darle bofetadas a la gente que no cree en esto. Porque los genes demuestran que el ser humano no puede salir de ninguna cosa que no sea otro ser humano. Y que el mono no puede haber salido de nada que no fuera un mono. Y que Dios creó los monos, y los animales, y Dios creó los seres humanos, y creó los peces, y creó las aves. Y cada uno se queda así. Las aves siguen siendo aves. Habrán gallinas que huelen menos porque pesan más, pero son aves. Y habrán águilas que huelen alto porque tienen un cuerpo más aerodinámico y las alas más altas, pero son aves igual.
Y los mamíferos son mamíferos. El delfín tiene pulmones. El delfín no tiene branquias. El delfín respira aire como respiramos nosotros. El delfín tiene que cada 1 minuto, minuto y medio, sale, toma un poquito de aire y vuelve a entrar. Sale y vuelve. Y puede estar hasta 10 minutos sin respirar, pero no más que eso. El delfín necesita. El delfín, para dormir, ¿cómo se las arregla? Si tiene que estar saliendo a respirar porque si no se muere. Porque no tiene respiración automática como nosotros, que nos dormimos y seguimos respirando. No, el delfín si se duerme se muere, no respira. Entonces, el cerebro del delfín, Dios lo creó dividido en 2. Cuando el delfín duerme, solamente hay una mitad del cerebro funcionando y esa dirige al delfín para que mueva las aletas y para que suba. Y el otro descansa. Es decir, se le ha puesto a un delfín, se le han puesto para hacerle electroencefalograma, para medirle el cerebro a un delfín. Usted sabe que el delfín se ha utilizado mucho en los estudios y se ha visto que la mitad del cerebro duerme, descansa, y sin embargo el delfín sigue en la noche vagando y respirando. Y después a medianoche hace así, ¡pop!, apaga una mitad y como que enciende el otro, y ese descansa. Y las ballenas. Entonces, oiga, pero eso sale así a lo loco, eso tiene que tener una guía, alguien que dirige esto y que lo planificó. Bueno, en la próxima conferencia vamos a seguir ahondando en esto. Yo pienso que nosotros los cristianos tenemos que estar claros en esto, porque la gente nos combate con preguntas de estas cosas y porque muchos de nosotros hemos leído la Biblia muchas veces, pero no la hemos escudriñado de esta forma. Y cuando la escudriñamos de esta forma vamos encontrando cosas que no nos dábamos cuenta antes. Y cuando entremos más profundo en estos temas, ustedes mismos van a darse cuenta de lo que ya les dije hace un rato atrás, que la misma ciencia hace así y sin quererlo está volviendo a la Biblia. Yo hago este esquema. La ciencia se quiso separar de la Biblia, de la Escritura, de Dios, de la creación de Dios. Y empezó a pensar y a hacer y a investigar y a hacer cosas. Y llegó un momento en que ya las cosas no funcionó. Y sin darse cuenta y de una forma muy sutil, ha tenido que ir volviendo. No diciendo, porque no son capaces todavía de decir Dios y Dios creó, pero en los resultados, Dios. Los dejo con un dicho que dijo un gran científico cuando habló de la física cuántica, algo que vamos a tocar aquí, porque para hablar de espíritu y alma tenemos que hablar de física cuántica, tenemos que hablar de energía. Y él dijo, los investigadores de la física cuántica, que es como decir lo último en ciencia, ya no se sabe más nada de eso dependen los GPS, depende el reloj atómico, dependen todo la resonancia magnética nuclear, todo depende de los avances de la física cuántica, que una partícula esté en 2 lugares a la misma vez, que una partícula pueda atravesar una pared, que una partícula a usted le dé calor aquí y la mitad se la llevó para China y en China se dilata también. Entonces, todo eso que tiene su explicación en la física cuántica, que es una ciencia constituida y demostrada, dice este gran científico, los investigadores de la física cuántica están más cerca de Dios que los del Vaticano. Entonces, ustedes verán que la ciencia nos va a llevar a Dios y las investigaciones nos van a llevar a Dios. Entonces yo exhorto a todos los que puedan estar viéndome hoy aquí o oyéndome que investiguen, que lean, que también oigan a otros que saben 1.000.000 de veces más que yo. Y si no pueden atender a otros, porque me oigan a mí si no les queda más remedio. Pero que lo hagan porque uno tiene que, en lo que uno cree, uno tiene que estar seguro de lo que uno cree. Y si de lo que uno cree, en lo que uno cree, hay cosas que lo están llevando a uno todos los días, aquí y aquí, nuestra fe se afirma más, se hace más fuerte, crece más
y vamos a estar más seguros de lo que creemos y de quiénes somos. Vamos a tener un momentico de oración. Gracias, Padre, porque me diste la oportunidad de hablar de este tema. Gracias, Padre, porque tú me das conocimiento para poderlo hacer. Pero gracias porque me das la sabiduría tuya para poderlo llevar a otro. Yo te pido, Señor, que si es tu voluntad y que si es lo que tú deseas y está en tu propósito, Señor, como estoy casi seguro que debe ser, que todo el que oiga esto, Señor, se incentive y que quiera aprenderlo y que quiera escucharlo y que quiera llevarlo a la práctica. Porque lo que más queremos nosotros es cumplir lo que dice en tu palabra, de ir por el mundo y predicar tu evangelio. Y si esta es una forma, Señor, de que la gente crea en ti, y ya si no lo quieren hacer de partiendo del Espíritu, lo hagan partiendo de la ciencia, cualquiera de los dos caminos llevan a Roma, Señor, y Roma en este caso ahora, de una forma muy subjetiva, eres tú, Señor. Y de la forma espiritual vamos a llegar a ti, que es la forma que nosotros hemos creído, y en la que más tú te gozas, porque tú lo dices y se lo dijiste a alguien, si estos que no han creído en mí, que no me han visto, creyeron, como tú que me viste, Tomás, no cree. Entonces tú te gozas más en lo que hemos creído en ti por fe, pero también existe la forma de ir a ti por la otra vía. Y aunque no es la más gozosa, también se llega a ti, Señor, porque todos los caminos llegan a ti, porque indudablemente tú existes, indudablemente tú eres soberano, indudablemente tú eres el origen de todo. Entonces todo va a llegar a ti. Yo te pido que nos ayudes para que esto se logre, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén.